of a mighty rushing wind, and it's closer now than it's ever been. I can almost hear the trumpet as Gabriel sounds the call. At the midnight cry, we'll be going home. I see prophecies fulfilling, and the signs of the time, they're appearing everywhere. Oh, I can almost hear the Father as he says, "Son, go get my children."
Estoy agradecido de que usted pueda unirse a nosotros a esta serie de Tiempos del Refrigerio. Espero que haya disfrutado del coro del IEB. Quiero darle un saludo especial del departamento del IEB aquí en el cuartel general y de todo nuestro personal. Estamos agradecidos de poder tener a todos los amigos y miembros de la Iglesia de Dios aquí con nosotros en esta transmisión. También quiero dar un agradecimiento especial a todos aquellos que nos han apoyado en el IEB. Agradezco al Señor por aquellos que han ofrendado y que han orado, las oraciones que han hecho. Y realmente han hecho una diferencia en lo que hacemos para el Señor en esta buena batalla de la fe. Quiero darle gracias a los supervisores de Estado, nacionales, regionales y a los líderes locales por la obra y el trabajo que hacen por el IEB, que han hecho en este año. Qué año tan interesante hasta este punto ha sido este año. Hemos tenido que posponer nuestros eventos anuales de este año aquí en los Estados Unidos y también alrededor del mundo, dado a esta pandemia de coronavirus. Estoy agradecido, como sea, que no ha afectado a nuestro Dios. Y al menos, y Él todavía nos ha dirigido su iglesia en tiempos como estos. Quiero agradecer al Señor que más allá de la pandemia hemos podido tener IEBs en Nicaragua, en Nigeria, en Argentina y Panamá. Todos nuestros IEBs alrededor del mundo desde marzo han tenido que ser pospuestos hasta hoy. Y vamos a seguir planeando y lo vamos a mantener al tanto de todos estos desarrollos. Nuestro tema para el departamento del IEB del año pasado fue Cavando profundo, edificando firme. Nuestra escritura fue tomada de Lucas capítulo 6, versículos 47 y 48. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os enseñaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que edifica una casa, el cual cavó y andó, y puso el fundamento sobre la peña, y cuando vino una venida, el río dio con ímpetu en aquella casa, mas no la pudo menear, porque estaba fundada sobre la peña. Aunque los vientos y los ríos de este mundo han golpeado en contra de la iglesia, estoy agradecido de que no ha podido sacudirla, porque la iglesia está edificada sobre la piedra. Si continuamos cavando profundo y edificando firmes de acuerdo a su palabra, esta pandemia o cualquier otra tormenta que tengamos que enfrentar no podrá sacudirla, no podrá sacudir a su iglesia del fundamento. Quiero introducirle el nuevo tema para el siguiente año. Nuestro tema para el año 2020-2021, más en tu palabra. Este tema ha sido tomado de Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 6. Vaya conmigo a la escritura y vamos a leerla. Y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se golpeaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habían descendido de ellos y lavaban sus redes. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviara de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a alta mar y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. Quiero compartir con ustedes unos cuantos pensamientos acerca de esta escritura para el tema de este año. Quiero que note en los versículos 5 y 6, cuando Jesús le pidió a Simón que echara sus redes.
Pedro era un pescador profesional. Y escuche, de todos modos su respuesta fue: hemos pescado toda la noche y no hemos trabajado toda la noche, dijo, y nada hemos tomado. Parece como que hay algo de duda ahí, pero él dice: más en tu palabra vamos a hacer lo que nos estás pidiendo que hagamos. Puede usted ver que esto no era solo una palabra, no era solo una palabra, esto era la palabra. Mucha gente hoy le gustaría ofrecerle una palabra, pero yo quiero ofrecer hoy la palabra. Mire, mucha gente tiene una palabra, pero no hay palabra como la palabra que recibimos de Jesucristo. De hecho, no es solo su palabra, sino de hecho Él es la palabra. Fíjese en Juan capítulo 1, del 1 al 3. Él dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Yendo un poco más adelante en el mismo capítulo, el versículo 14 declara: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese en Mateo 24:35, la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Luego David declara en el Salmo 119:89: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Más en tu palabra. Piense en esto por un momento. Más en tu palabra. No importa cuáles circunstancias estemos enfrentando o vayamos a enfrentar, podamos considerar esta pandemia como una gran impedimento para todo lo que estamos tratando de hacer para el Señor. Pero escuche, el mandamiento y el encargo de Dios todavía es de ir y hacer y estar donde que Él quiere que estemos. Nuestra responsabilidad es más. De seguro está esta pandemia y vamos a enfrentar tiempos difíciles. Más en tu palabra vamos a ir adelante creyendo, enseñando e instruyendo. Fíjese que en su palabra somos hechos libres. Juan 8:31-32 declara: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es la misma palabra que Simón obedeció y echó las redes, que las redes se rompían. Es la misma palabra que hace que el pecado sea destruido de nuestras vidas y traiga perdón y traiga gozo y paz y de salvación a nuestra vida. Y no solo somos hechos libres, sino el versículo 36 del capítulo 8 de Juan continúa diciendo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuche, la palabra de Dios nos hace libres, como nada más nos puede hacer libres. Hablamos de más en tu palabra, y en su palabra somos santificados, somos limpios y somos perfeccionados. Fíjese en Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Satanás no puede hacer nada en contra de la palabra de Dios. Él no puede contender contra la palabra. Él no puede contender con Jesucristo, quien es la palabra. Y si somos fieles, más no importan las circunstancias, si nos mantenemos en su palabra y la obedecemos y confiamos en Él, vamos a encontrar
que Él va a contestar y a suplir cada necesidad. Si le permitimos en su palabra, Él va a santificar, Él va a limpiar y Él va a perfeccionar su iglesia. Escúcheme, Él va a presentarse para sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Cómo? Solo por su palabra. ¿Y quién va a ser parte de esa iglesia gloriosa que no tendrá mancha ni arruga o cosa semejante? Van a ser aquellos que vivan más por su palabra. Mientras pensaba en este tema y en el contexto del cual estamos hablando, me di cuenta que hay consecuencias buenas y malas en obedecer y no obedecer su palabra. Vemos consecuencias malas allá en el principio, en el jardín del Edén, cuando Dios le habló a Adán y le dijo que de todo lo que había en el jardín podía comer libremente, excepto de aquel árbol de la ciencia del bien y del mal. Entendemos, conforme leemos, que la serpiente, el enemigo de nuestras almas, se acercó a Eva en Génesis 3, el versículo 2 y 3. El versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto Dios dijo: no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis. Obedecieron. Si hubieran obedecido las palabras, si ella tan solo hubiera dicho: más en tu palabra no vamos a tomar de este fruto, todavía nos vamos a mantener en la palabra y no la vamos a comprometer. Ellos todavía estuvieran en el jardín hoy. Tal vez usted y yo estuviéramos con ellos allá en el jardín, pero hubo consecuencias por la desobediencia a la palabra de Dios. Yo estaba pensando en la derrota de la ciudad de Ai. Josué había traído al pueblo a la tierra prometida de Dios, y conforme entraron y empezaron a obrar para tomar a los enemigos, Dios declaró que les daría la ciudad de Jericó y les dio unas instrucciones específicas de cómo deberían de marchar alrededor de la ciudad. Pero en el séptimo día o en el sexto día deberían de marchar 7 veces alrededor de la ciudad, y deberían de tocar las trompetas y la gente debería dar grita, y luego eso iba a sacudir los muros y iban a caer. Hubo una gran victoria allí, pero no llevaron a cabo todo lo que Dios les mandó. Se dieron cuenta que después de Jericó hubo una gran derrota en la ciudad de Ai por causa de Acán, que tomó de aquello que había sido prohibido por Dios. Él se comprometió. Él no siguió él más en tu palabra, y por esa causa Israel sufrió una derrota y se perdieron vidas, y Acán murió también. Él y toda su familia fueron puestos a muerte. Moisés, porque no siguió específicamente la palabra de Dios. Recuerden una ocasión que Dios le habló a Moisés y le dijo que golpeara la piedra para que saliera agua, pero después en Números 20:12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme en ojos de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Se recuerda la segunda vez que Dios le dijo a Moisés, le dijo: háblale a la peña, no la golpees. Pero Moisés no escuchó a Dios. No tuvo la voluntad de hacerlo, y golpeó la piedra, y le costó el no entrar a la tierra prometida. Hay consecuencias, pero gracias al Señor que también hay buenas consecuencias cuando escuchamos bien las palabras del Señor conforme nos dirige. ¿Se acuerda de Noé? Dios hablándole a Noé en Génesis capítulo 6 y versículo 13, y dijo Dios a Noé: el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Del versículo 14 al 21 podemos leer que Dios le da a Noé unas direcciones específicas y le da una información detallada de cómo él podría llevar a cabo la obra y el trabajo de Dios.
Fíjese en Hebreos, o vamos yendo al versículo 22. Hízolo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Y yendo al Nuevo Testamento, en el gran capítulo de capítulo 11, versículo 7, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Yo quiero que mi familia sea salva, y usted. Necesitamos escuchar y honrar la palabra de Dios. Necesitamos tomar lo que Dios nos ha dado y seguir fielmente. En Juan capítulo 9, un hombre que estaba ciego, le preguntaron a sus discípulos diciendo, ¿quién pecó? ¿Quién cometió el pecado? Jesús les clarificó que no había pecado, sino era para que Dios fuera glorificado. Fíjese en el versículo 6 del capítulo 9 de Juan. Esto dicho, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo interpretares, enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Escuchen, porque él honró la palabra de Dios más por tu palabra, y fue y obedeció lo que el Señor le había dicho y recibió su vista. ¿Y qué acerca de nosotros hoy? ¿Y qué acerca de la iglesia hoy? Podemos ver a la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento y seguir la manera y experimentar lo mismo si seguimos lo mismo hoy. En Marcos capítulo 16, versículo 15, conocemos esto muy bien, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y fíjese ahora el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y sentóse a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que se seguían. Escuche, ellos apenas habían perdido al Señor, hablando de cierta manera. Él apenas había regresado al cielo. La carga estaba pesada, pero más por su palabra ellos obedecieron. Y vemos los grandes resultados. Podemos ver el día del Pentecostés en Hechos capítulo 2. Él les dijo que fueran y esperaran, y ellos obedecieron la palabra del Señor. Más en su palabra, aunque la carga estaba pesada y no sabían lo que iba a pasar y no sabían lo que iba a acontecer, ellos esperaron en el aposento alto, pero de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó todas las casas donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen. Podemos ir adelante al versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo creo, y yo creo que usted se siente igual como yo me siento. Quiero ver los resultados que la iglesia primitiva tuvo. Los resultados del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento en nuestro tiempo serán solo si seguimos el mismo camino, las mismas ideas, los mismos principios, nada más que por su palabra. Quiero animarlos que caminemos adelante, vamos hacia adelante en fe, vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a creerla, vamos a confiar en Él, confiando en que Dios va a llevar a cabo todo lo que dijo que haría. Quiero animarlos hoy.
que no desmayen por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, sino que cobre ánimo en la palabra de Dios, más en su palabra. Vamos a creer y a practicar y vamos a ver lo que Dios va a llevar a cabo. Que el Señor les bendiga y les guarde en todas sus misericordias y riquezas. Dios les bendiga.